Vamos a hablar un poco del tema de la ascensión del Señor, lo que es la ascensión y lo que rodea ese acontecimiento súper importante de la ascensión del Señor. Quiero que vayamos al libro de Hechos, desde el capítulo 1, nos habla en cuanto a este tema. Hechos, capítulo 1. Vamos a estar leyendo Biblia hoy. Dice Hechos, capítulo 1, a partir del versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Que el Señor bendiga su palabra. Esto es el prólogo, lo primero de que empieza a hablar el escritor de Romanos. ¿Sabéis quién es el escritor de Romanos? De Romanos, estoy ya en Romanos. De Hechos, del libro de los Hechos. Mira, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas. El primer tratado del que habla es un evangelio. Ese es el primer tratado que mandó. Y este es el segundo. O sea, esta es la segunda carta de este apóstol. Es el apóstol Marcos, Mateo, Lucas, Juan. El apóstol Lucas. Este libro, el autor, es el apóstol Lucas. Es un poco raro decir el apóstol Lucas, porque estamos acostumbrados a decir el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Pero bueno, este es la segunda carta de este hombre. Y es un poco curioso, porque tan pronto como el Salvador hubo comisionado a sus discípulos, dice las escrituras, fue alzado, es decir, ascendió a los cielos. Como dice en el versículo 9, la segunda parte dice: fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Pero imaginaos un acontecimiento, es que no encuentro la palabra para describirlo, un acontecimiento tan espectacular, se puede decir, y sin embargo es descrito de una manera tan sencilla y tan templada, digamos, sin ningún asombro. Pues yo creo que la contención de los escritores de la Biblia emplearon para contar su narración de una manera, de una manera como normal, sencilla. Eso es una de las muestras de que es inspiración de la palabra de Dios, porque si fuese porque Lucas mismo quisiera contar esto, estaría hablando: pero es que yo me quedé flipando, ¿cómo puede ser que se levantó un cuerpo hasta que lo recibió una nube y se desapareció? Es que es impresionante, eso yo no lo había llegado a ver nunca. No, simplemente está describiendo lo que vio con pocas palabras
Y punto. Como si viera ascender personas todos los días. Ah, sí, y ascendió y es algo espectacular, pero de manera recatada lo hizo. Estos hombres tratan los acontecimientos tan extraordinarios con cierta reserva, con mucha reserva, diría yo. El versículo 10, una vez más, sin expresión alguna, también para estar asombrado, Lucas narra la aparición de dos varones con vestiduras blancas. Lógicamente se trataba de dos ángeles, de dos seres angélicos, a los que se les mandó que aparecieran en la tierra en forma de varones justo en ese momento para darles una buena nueva, digamos, a los apóstoles en ese momento. Luego los ángeles los despertaron del ensimismamiento con que miraban al cielo. El versículo 11 nos dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Por eso, después del arrebatamiento, después de que la iglesia ha estado en el tribunal de Cristo, en las bodas del Cordero, después de que han pasado los 7 años aquí en la tierra, los 3 años y medio de tribulación, los 3 años y medio de gran tribulación, es cuando regresa el Señor con su iglesia. Y es cuando lo veremos venir en una nube. No, en una nube lo veremos venir cuando el Señor venga a por su iglesia. El Señor no va a pisar tierra, va a venir en una nube y dice la palabra que nos recibirá en el aire. Iremos con Él, estaremos en el tribunal de Cristo, estaremos en las bodas del Cordero y luego sí que va a ser la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo no es el arrebatamiento. Muchos pensamos de que el arrebatamiento es la segunda venida. No, la segunda venida va a ser cuando venga ya con su iglesia, es decir, cuando venga con todos nosotros ya, cada uno con el trabajo que tenemos que hacer. Ahora mismo no sabemos qué te va a tocar hacer a ti, qué te va a tocar hacer a ti, no tengo ni idea, pero una vez estemos allí, que pasemos todo ese tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a pasar? No lo puede decir nadie. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga por su iglesia, cambiamos de estado. Y no estoy diciendo de estado de pueblo, sino de estado. No vamos a estar regidos por tiempo, sino que ahí es donde se va a cumplir lo que dice la palabra, que para el Señor un día son como 1000 y 1000 como un día. Parece ser que van a ser 7 años, según lo que va a acontecer en la tierra. Nosotros no vamos a estar, pero entre tanto pues regresará nuevamente el Señor, lógicamente con nosotros, ya cada uno con lo que tenemos que hacer, que sabremos lo que tendremos que hacer, ya en cuerpos glorificados, no cuerpos que tiran al placer terrenal, sino que ya vamos a querer alabar al Señor 100%. Y no sé si para vosotros, pero yo creo que para mí es un descanso ya, el estar padeciendo, que la carne te tira para un lado, pero tú quieres agradar al Señor, pero la carne y estamos siempre en ese tira y jala todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga por nosotros, o hasta que el Señor nos vaya llamando a cada uno el momento que toque. ¿Por qué miraban al cielo los apóstoles? Pues lo hacían primero, antes de maravillados, yo creo que lo hacían por dolor, lo hacían por adoración y último pues por maravillados. Esto me hace recordar de cuando tenemos una pérdida de un ser querido. Los más jóvenes igual todavía no han pasado por esa experiencia, digamos, amarga de perder un ser querido. Pero cuando perdemos un ser querido, o sea, sabes de que nos volveremos a ver en la eternidad. Pero sí, hoy se nos ha ido y ya no lo vuelvo a ver.
todo lo que me resta de vida en esta tierra, solo va a estar los recuerdos de lo que fue esa persona para mí. Mi padre hace 28 años falleció. Este diciembre hará 29 años, 30 años este diciembre. Y yo aún recuerdo lo que fue mi padre en vida. Y sigo trayendo esos recuerdos. Yo creo que los apóstoles miraban al cielo, habían pasado con el Señor muchos meses y claro, le amaban como a su Salvador. Le seguían, hacían todo lo que veían que Él hacía, pero el ver que es alzado y se va y se desaparece, yo creo que tenían un grado de dolor diciendo, sí, ya sé que ha dicho que volverá, lo que sea, pero ahora, ya, en este momento, se ha ido. Nos hemos quedado solos, nos sentimos un poco abrumados, un poco, no sé, como lo queráis llamar. Pero aquí, bíblicamente, está la prueba de que la vida sigue. No podemos detenernos o ensimismarnos en ese dolor y ahí terminó también nuestra vida. No, tristemente la vida continúa. De hecho, a partir del versículo 12, que leímos el último versículo, vamos a leer a partir de allí, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos que su vida también siguió. Fueron nuevamente a Jerusalén y se reunieron, si contáis, son 11 los apóstoles que estaban allí reunidos, excepto Judas Iscariote, que fue el que lo entregó al Señor y fue el que murió. Pero estaban ellos 11 y la vida siguió. Solamente estaban ellos reunidos con sus mujeres, como pone allí, o con las mujeres y también con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y dice, a partir del versículo 5, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Es decir, entre los 120 que habían reunidos, necesitaban dos que dieran testimonio que habían visto la resurrección del Señor Jesucristo y que lo habían visto ascender. Y entre ellos, pues escogieron a dos: a Justo y a Matías. Oraron al Señor y de los dos, pues eligieron a uno de ellos, que fue Matías. Y entonces Matías fue contado con los 11, o sea que ahora volvieron a ser los 12 apóstoles. Y se cumple la promesa que dice en Juan, en cuanto al Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. Bueno, aquí tenemos una clara promesa de la segunda venida del Señor.
para establecer, lógicamente, su reino sobre la tierra. No es el arrebatamiento lo que aquí está a la vista, sino la venida para reinar. Veamos un poco, digamos, de escatología. El Señor Jesucristo ascendió desde el monte de los olivos, según el versículo 12, ¿verdad? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, era el monte de los olivos. Pero el Señor volverá al monte de los olivos. ¿Sabíais eso? Mira lo que dice Zacarías capítulo 14, versículo 4. Zacarías 14, 4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Está hablando en cuanto a que después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla, y se afirmarán sus pies. Pero ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo creéis que va a regresar el Señor Jesucristo y va a poner sus pies nuevamente en el monte de los olivos, tal cual como dice la profecía? Pues para los que nos hacemos esa pregunta, la respuesta está en el versículo 7 del capítulo 1 de Hechos. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, ni siquiera el Señor Jesucristo sabe exactamente cuándo va a volver. Este versículo nos lo confirma. Y hay otro versículo en los Evangelios que dice, ni siquiera los ángeles saben el día y el momento en el que va a regresar el Señor. Pero el Señor Jesucristo ascendió personalmente. Tenemos muchas pruebas en la palabra de Dios en que el Señor resucitó y se les apareció personalmente. De hecho, comió con ellos. Un espíritu no puede comer. Le dijo a Tomás, que era el incrédulo, mete tu mano en mi costado y tus dedos en mis manos. Y personalmente ascendió. Pero también vendrá personalmente nuevamente. No vendrá en espíritu, sino personalmente. Mirad Malaquías, capítulo 3. Malaquías está justo después de Zacarías. Malaquías, capítulo 3 dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y será súbitamente, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nos dice que vendrá nuevamente. El Señor ascendió de manera visible. Vemos que los apóstoles estaban allí con él y nos relata Hechos que ascendió delante de ellos. Y estando ellos con los ojos puestos, el versículo 9 de Hechos capítulo 1, 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. También volverá de manera visible. Mateo 24:30 nos dice: Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es decir, de la misma manera como lo vieron ir, de esa misma manera lo verán venir, y se cumplirá lo que aquí les está diciendo los ángeles
los cuales le dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo, dice el versículo 11 del capítulo 1 de Hechos. El Señor ascendió glorioso, pero también volverá con poder y gran gloria. Lo acabamos de leer en Mateo 24, 30. Digamos, la contemplación espiritual que nos aprovecha, con lo que debemos quedarnos, radica en la adopción de, digamos, una teología cristiana de la historia, es decir, de lo que la Biblia nos narra en cuanto a estos acontecimientos. Es decir, es una comprensión del orden de los acontecimientos divinos, como tal y cual nos los está narrando la Biblia, y no como, yo qué sé, vamos a decir que yo me llamo, un nombre que no hay aquí, un nombre. Ricardo. Yo me llamo el apóstol Ricardo, y entonces como soy el apóstol Ricardo, os voy a narrar los acontecimientos divinos. O yo soy el profeta Ricardo, y entonces os voy a narrar los acontecimientos divinos. No hace falta, no necesitamos un apóstol, no necesitamos un profeta, no necesitamos una persona impresionante, un teólogo doctor en la doctrina que ha hecho... ¿Sabes qué necesitamos? La palabra de Dios y el Espíritu Santo, para que te haga comprender. No necesitamos nada más, lo tenemos todo, tenemos las herramientas, pero ¿sabes qué nos falta? Ganas. No sé si me entendéis ese término. Nos hacen falta ganas. ¿Ganas de qué? Yo tengo sed. Me apetece, los más gordos pensamos, me apetece una Coca-Cola. Los más de dieta piensa, me apetece un agua fresquita. Eso es que te apetece. Te ponen el agua y tú te la bebes, pero te la ponen allá en el escritorio y tú dices, ¡guau! Me apetece esa agua. Pues ve por ella y cógela. Tíramela, por favor. Es que... te apetece, pero no quieres ir a por ella. A nosotros de pronto nos puede apetecer investigar de la palabra de Dios, nos apetece que nos quede claro las dudas que tenemos en cuanto a teología se refiere, pero abrir, investigar, yo espero el domingo que me lo explique el pastor. Y entonces te tragas todo lo que te dice el pastor. Y no te das cuenta si el pastor o se ha equivocado o no, porque no sé si lo sabéis, pero entre otras cosas, el pastor es un miembro de la iglesia igual que cualquiera de vosotros. El pastor no tiene otra cosa diferente más que el llamado para ser pastor. Otra cosa, somos exactamente iguales. Tan igual que el Señor lo ve de esa manera, pero nosotros no lo vemos de esa manera. ¿Cómo que no? Si yo sé que el pastor es igual que nosotros. ¿Lo sabes? Te voy a poner un ejemplo, con una historia. Imaginaos que hoy viene, yo qué sé, el pastor Omar va a predicar hoy. Y resulta de que llegaron la hora de predicar. ¿Y dónde está el pastor Omar? No lo sé. No ha llegado. ¿Le habrá pasado algo? Pues no lo sé. Vamos a llamar al pastor Omar. Viene un hermano, lo llama por teléfono. Hola, pastor. Oye, que ya son las 6 y no estás en el... no, hermano, lo que pasa es que está haciendo un día precioso que he decidido irme con mi familia a la playa. Entonces estoy disfrutando con mi familia. No estoy pegando. Estoy disfrutando con mi familia en la playa. Hacía mucho que no nos reuníamos todos y estoy allí disfrutando. ¿Cómo te queda la cara? Pastor Omar, que son las 6, no ha llegado. No, es que como fui a comer con mi familia y hacía mucho tiempo que no comíamos, que pues se nos alargó la sobremesa, sacaron café y pues empalmamos con la merienda. Y aquí estamos disfrutando de la familia. ¿Cómo te quedas? ¿No que todos somos iguales? ¿Por qué no puedo hacer yo eso? Yo puedo hacer eso así como el que se sienta ahí o allí o allí o allí, o mirar todas las sillas vacías que hay. ¿Lo han hecho? ¿Por qué no puedo hacerlo yo? Somos iguales, ¿no? Pues su reunión de miembros. El pastor Omar tal día faltó.
Es el pastor, ¿eh? Eso no puede ser. El otro día también faltó. Y hubo un miércoles que no vino tampoco. También faltó. Vamos a reunirnos como asamblea que somos, como congregación que somos, como una institución congregacional, porque ahí sí que nos salen los términos de congregacionales, y vamos a despedirlo. Porque como le estamos pagando el 100%, vamos a despedirlo y que el Señor nos ilumine para contratar otro pastor que sí sea fiel. Vale. ¿Y qué motivos ponemos? No, eso déjamelo a mí. Ahí lo ponemos. El pastor Omar ha sido despedido de la Iglesia Bíblica Bautista de Villarreal. ¿Motivos? ¿Qué pone motivo? Ah, ya sé. Por comportarse como un miembro cualquiera de la iglesia. Punto. Firmar los miembros y ya está. ¿Ves que no es igual? Pues nosotros lo hacemos que no sea igual. Pero realmente deberíamos ser iguales. Si hay una persona consagrada, que el Señor le ha dado el don para tocar el piano, vas a ver a ese hermano aquí por las mañanas y por las tardes los miércoles. Perdón, por los domingos y por las tardes los miércoles, exceptuando una fuerza mayor, pero lo vas a ver aquí. Si un pastor es pastor de una iglesia, lo vas a ver siempre, exceptuando por cosas de fuerza mayor que esté en otro sitio. ¿No que somos iguales? ¿Y por qué los miembros entonces no hacen lo mismo? Entonces no somos iguales, pero sí que debemos ser iguales. ¿Y entonces por qué no son iguales? Pues porque es que en mi familia, es que es esto, es que... Ah, vale, perdona. Es que iba a salir y justo llovió, empezó a caer un aguacero impresionante que al final dije yo, no, pues no puedo ir. Y no fui. Pero si es el pastor, ¿qué pasaría? Es que da igual. Así te mojes, tienes que llegar aquí escurriendo, tú eres el pastor. Vale, y entonces ¿no que somos iguales? A ver, somos iguales para lo que nos conviene. Pero para lo que no nos conviene, no, el pastor. Es él. ¿Quién es el responsable? Él. A ver, los beneficios, para todos, somos iglesia, somos miembros, yo soy miembro, somos todos iguales. Sí, pero hay que responder. Ah, no, él es el pastor, él es el que responde. Somos todos iguales. Lo que pasa es que solemos escalafonar las cosas dependiendo de nuestra comodidad. Lógicamente, esas cosas las hacemos desde nuestro sofá. Porque si las hacemos desde nuestra experiencia, yo te aseguro de que habría que poner más sillas. Porque no entraría la gente un domingo por la tarde. Mira que no te digo un domingo por la mañana. No entraría la gente un miércoles. Pastor, pero es que yo llego de trabajar el miércoles cansado. Hermano, yo estuve 12 años trabajando y yo iba los miércoles. Yo recuerdo que me llevaba la ropa al trabajo y enseguida salía corriendo ahí en la misma empresa, me duchaba, me cambiaba y me iba. Mi cuñado Antonio y yo trabajábamos en la misma parte. Y él y yo hacíamos exactamente lo mismo. Hace muchos años atrás salíamos a las 6 y hablamos con el jefe para poder salir los miércoles a las 5:30 para alcanzar a ducharnos. Salíamos, menos mal habían 2 baños, él se metía a uno, yo al otro. Yo cuando salía de la ducha ya estaba vestido, esperándome, porque yo era un poco más... más lento. Ahora sabes por qué. Y enseguida de ahí nos íbamos directo a la iglesia. Porque nuestras esposas se iban en el otro coche y nos encontrábamos en la iglesia. Pastor, es que estoy cansado. ¿Qué más le da al pastor? Dime tú, ¿en qué me beneficio yo? ¿Que tú vengas o que no vengas? Es que esa es otra. A veces creemos que me estoy sacrificando y vengo para hacerle un favor al pastor, para darle nivel a esta iglesia, entonces yo voy a venir para que... ¿En qué me beneficio yo que tú vengas o no vengas? Pero si la pregunta es al contrario, toma más sentido. ¿En qué te beneficias tú si vienes o si no vienes? En que vas a ser más maduro en la palabra de Dios, tal cual como hablábamos en la escuela dominical esta mañana. Si no te preocupas por estudiar, por aprender, por profundizar, pues es lo que pasa. La contemplación espiritual es provechosa cuando radica en la teología que tú quieres aprender, en el estudio de la palabra de Dios que tú quieres aprender. Hay 4 acontecimientos importantes
en la palabra de Dios es la ascensión del Señor, el día de Pentecostés, la misión de la iglesia y la segunda venida del Señor, o la parucía que llaman. Esos 4 acontecimientos son claves, son súper importantes, y cada vez que olvidemos uno de estos acontecimientos o los coloquemos de manera equivocada, vamos a tener un problema, porque va a reinar el desacuerdo, vamos a tener confusión, y tristemente en muchas iglesias es lo que está pasando ahora. Muchas iglesias empiezan a hablar de escatología y dicen, no, el Señor vendrá antes de que pase todo la venida. El Señor, el arrebatamiento, el Señor vendrá antes de que pase la tribulación y la gran tribulación. Vale. Otros dicen, no, el Señor vendrá justo en medio. O sea, cuando terminan los primeros 3 años y medio de tribulación, el Señor no va a permitir que sus hijos sufran la gran tribulación. Entonces vendrá a los 3 años y medio. Y otros dirán, no, que va, Él vendrá cuando finalice la gran tribulación. Es decir, vamos a pasar estos 7 años igual que todos y vendrá luego. Y esas son las 3, o los 3 puntos de vista del premilenialismo, el milenialismo y el postmilenialismo. Y escuchaba yo un pastor... Post-tribulación. Bueno, o post-tribulación, pretribulación y la tribulación. El nombre, pero el acontecimiento son esos. Y escuchaba a un pastor hace pocos días que yo decía, es que le ha dado en la diana, porque él hablaba de esto, decía, hermanos, los que creéis en el premilenialismo o el pretribulacionalismo, o los que creéis en el amilenialismo o en el tribulacionalismo, y los que creéis en el postmilenialismo, os tengo una noticia. Claro, te quedas, ¿qué va a decir este hombre? Dice, al final, nosotros ganamos. Al final, los hijos de Dios ganamos. Da igual lo que tú pienses, si va a venir antes, durante o después. Lo único que sé es que al final, según la palabra de Dios, nosotros ganamos. Y yo digo, en eso es lo que tenemos que centrarnos. Que yo tengo que preocuparme por mi salvación, agradar al Señor y hacer lo mejor que pueda en mi vida, sacrificándome, poniendo Romanos 12.1 en práctica en mi vida. Bueno, Romanos 12.1, 2 y 3. Y alabando al Señor con mi vida. Y el Señor ya, Él decidirá cuando venga. Sí que hay evidencia en la palabra de Dios que va a venir cuando va a venir. Yo digo, esta iglesia es premilenialista o pretribulacionalista. Esta iglesia cree que el Señor vendrá antes de que pase todo. De hecho, cuando venga, por ese motivo es porque se va a formar y va a empezar los primeros 3 años y medio y luego los... Solo una base, hay muchas, pero solo con una te quedas ya desmontando las otras 2 teorías. ¿Cuándo va a venir el Señor? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Anda, aquí no dice cuándo. Pero si practicas la creencia de que vendrá justo en medio de los 3 años y medio, ya sabes cuándo va a venir. ¡Hala! Ha empezado la tribulación, vale. Pues a partir de ahora, dentro de 3 años y medio, va a venir el Señor. O sea, que ya lo sabríamos. Y el Señor está diciendo, no os toca a vosotros saber los tiempos, no lo sabemos. Y si fuese al final de la tribulación, pues también lo sabríamos. Va a empezar la tribulación. Vale, pues dentro de 7 años el Señor va a venir. También lo sabríamos. Mira, nada más con eso queda desmontado las teorías. El Señor vendrá antes de la tribulación. Y mientras estamos nosotros gozándonos con Él en el cielo, con el tribunal de Cristo y la boda del Cordero, aquí en la tierra está pasando lo que está pasando. De todas maneras, en ese entonces habrá mucha gente que se salve. ¿Por qué? Porque el testimonio que tú has dejado a las personas que le has hablado, cuando desaparezcamos, van a decir, mira que tenían razón. Pero claro, ellos no hablaban por ellos, hablaban, ¿por qué? Porque estaba en la Biblia y se van a venir a buscar en la Biblia los acontecimientos y van a decir, ¿tú cómo no vi esto antes? ¿Por qué no acepté esto antes? En ese momento es tarde. Serás salvo, si quieres, pero ya no serás salvo por fe.
Perdón, por fe. Ya no serás salvo por gracia. Sí que serás salvo, pero tendrás que morir por Cristo. Y estoy hablando físicamente. El Espíritu Santo jugará un papel muy importante también en ese tiempo, en esa dispensación, porque será ya la dispensación del milenialismo, o ¿cómo se llama la última dispensación? Es que tiene muchos nombres. Sí que va a tener un papel importante, pero va a ser de una manera diferente como hoy en día. ¿Cómo está actuando el Espíritu Santo hoy en día? Pues podéis leer, aparte de 1 Corintios capítulo 2, que el hermano insiste en que lo leamos, eso es otro tema, pero también debemos leerlo. Podéis leer el capítulo 2 de Hechos, que es la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. De hecho, el apóstol Pedro empieza a hablar de un discurso impresionante, ya lleno del Espíritu Santo, porque ya ha venido el Espíritu Santo, y empieza a hablar de una manera tan impresionante desde el versículo 14 del capítulo 2, con unas palabras que ese hombre en su vida había llegado a hablar de esa manera. De hecho, están tan atónitos de ver a este hombre que cuando está ante el concilio, porque a ellos los cogieron presos, a Pedro y a Juan, y cuando están ante el concilio, en el capítulo 4, el versículo 13 nos lo dice. Mira lo que dice el 4:13 de Hechos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y esa es una de las huellas de estar con el Señor. Tal cual como hablábamos esta mañana, ¿a quién escogió Dios? A los sabios, a los influyentes, a las personas muy educadas, de un estatus muy alto, de una educación impresionante. Todo lo contrario, ¿verdad? El Señor escogió a lo peor del mundo para avergonzar a los sabios. Y esta es la prueba de ello. En esta tarde lo estamos viendo. Entonces, viendo con de nuevo, dice el versículo 13, el capítulo 4, versículo 13 de Hechos. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, de la plebe, no sé cómo llamarle, del pueblo, en Colombia se dice del montón, siendo una persona del montón que apenas sabe leer y escribir, se maravillaban de la manera como hablaban y como predicaban en esa manera. Eran hombres sin letras y del vulgo, y se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Es asombroso. En ese entonces, cuando vino el Espíritu Santo, como hoy en día, de igual manera, muchas veces creemos saberlo todo, y cuando estamos en la posición de que lo sabemos todo, ya te digo yo de que es el momento en que no sabes nada. Cuando creemos saberlo todo, en ese momento te digo que no sabes nada. Un paréntesis. El Señor Jesucristo les prometió a los apóstoles algo antes de subir al cielo. Él les dijo, les prometió enviarles el Espíritu Santo. ¿Y para qué les iba a enviar el Espíritu Santo? Para 4 cosas. La primera, el Espíritu Santo los iba a ayudar para poder llevar la buena noticia de salvación al mundo entero, es decir, para poder llevar el Evangelio. El Espíritu Santo los iba a ayudar, y a día de hoy nos sigue ayudando a los que queremos predicar su palabra. Segundo, el Espíritu Santo les iba a recordar todo lo que el Señor Jesucristo les había enseñado. Tercero, el Espíritu Santo les iba a quitar el miedo que tenían de que los pudieran matar, igual que hicieron con el Señor Jesús. Y cuarto, el Espíritu Santo les iba a dar fuerza para hacer lo que tenían que hacer. Y decime, de estas 4 características del Espíritu Santo, ¿cómo las estamos poniendo en práctica hoy? O te lo pregunto de una manera diferente. De estas 4 características que tiene el Espíritu Santo, tú eres el templo del Espíritu Santo, si has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿De qué manera están actuando estas 4 características en tu vida? Es que si le hablo a mi compañero del cole, si le hablo a mi compañero del trabajo, si le hablo al vecino, siento como cierto temor a que me rechacen. No lo hagas, porque te lo digo de una vez, te van a rechazar, porque le vas a decir algo que no es muy buena noticia para ellos.
Porque cuando tú le dices a alguien, es que tú eres un pecador, ¡guau! Enseguida dice, pero porque eso somos. Y no porque sean pecadores ellos, es que somos pecadores todos. Solamente que unos reconocemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, según Juan 1:9, pero otros no reconocen eso. Y vamos a tener una contrariedad, nos van a llevar la contraria en todo. Pero tu tarea, ¿cuál es? Dejar que el Espíritu Santo haga este trabajo de estas 4 características en tu vida y en mi vida. Y es lo que tenemos que hacer, ser herramientas útiles para el Señor. ¿De qué manera? Dejando actuar al Espíritu Santo. Ahora entendéis por qué de pronto un hermano que se acaba de convertir hace 2 años, hoy en día está predicando el Evangelio. Está predicando desde el púlpito. Y otros que llevan 20 años, que han aceptado al Señor y apenas saben de la Biblia. ¿Cómo puede el Espíritu Santo actuar en uno tan rápido y en otro tan lento? Es que no se trata del Espíritu Santo. Se trata de la persona que bien o lo deja actuar o no. Mejor dicho, te lo digo de frente, se trata de ti y de mí. Depende de nosotros, no del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene todas las herramientas para darnos. Pero volvemos al tema, si yo quiero, el Espíritu Santo va a actuar. Pero si no, el Espíritu Santo, ahí vuelve otra vez el tema del libre albedrío. Es cada uno lo que quiera. Volviendo al tema de la ascensión del Señor, y con esto termino, esto dicen los predicadores media hora antes de terminar, ¿no? Volviendo al tema, en particular tenemos que recordar que entre la ascensión del Señor y nuevamente la segunda venida de Cristo, entre ese espacio, entre digamos la desaparición y la reaparición del Señor Jesucristo, se extiende un periodo de tiempo que no sabemos, un periodo de tiempo desconocido. Sí sabemos que fue a partir de que el Señor ascendió hasta que regrese nuevamente, hasta el arrebatamiento de su iglesia. Todo ese espacio tenemos que cubrirlo con algo. ¿Y sabes con qué es? Con el trabajo de la iglesia. Y resulta que la iglesia, volvemos a lo mismo, no es el pastor. La iglesia somos tú y yo. Ah, no, pastor, perdona, yo no soy miembro. ¿Y por qué no eres miembro? Yo creo que te dejaría pensar y reflexionar tú mismo en tu casa, y el que esté viendo este vídeo, en el momento que lo estoy viendo, que piense eso. A ver, ¿por qué no soy miembro a la iglesia que voy? Es que el pastor es muy gordito, y la verdad es que sí, predica bien, pero es que muy feo. Y entonces no, como que no. ¿Tú a quién vienes a ver? ¿Vienes a ver al pastor si es gordo, flaco, alto, negro, blanco, rojo, amarillo, lo que quieras? Tú vienes a escuchar la palabra de Dios. Y como tal, debes ser miembro de una iglesia local. ¿Por qué no somos miembros? Siempre en las iglesias, que no debería ser, pero en las iglesias siempre hay miembros y simpatizantes. Los simpatizantes son aquellos que se comportan exactamente igual que los miembros. De hecho, hay muchos simpatizantes que sirven más al Señor que los mismos miembros, pero no son miembros. Y a muchos les preguntan, ¿por qué no eres miembro? Ah, es que yo no quiero compromisos. Es lo primero que dicen. Cuando tú eres miembro de una iglesia, ¿qué compromiso tienes? Aparte de ser fiel al Señor. Que cuando no eres miembro, no eres fiel al Señor. ¿Por qué no somos miembros de la iglesia? Ahí dejo ese en el aire. Ese es el trabajo con el que tenemos que rellenar, digamos, ese hueco. Desde que el Señor ascendió hasta que el Señor venga a por su iglesia, todo ese lapso de tiempo es el trabajo de la iglesia. Y como digo, la iglesia somos tú y yo. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. Es decir, cada miembro en particular, como dice la palabra, tiene trabajo. La mano tiene su trabajo, el ojo tiene su trabajo, el oído tiene su trabajo, los pies tienen... Cada miembro tiene su trabajo en la iglesia. ¿Por qué no lo estamos ejerciendo? Es que yo estoy vigilando a ver qué tal es esta iglesia, si me conviene o no. Sí, pero lleva 5 años vigilándola.
Es de entender cuando unos hermanos, mira, los hermanos, hay unos hermanos que llegaron, ¿cuándo llegaron ellos? 6 meses, así, y ya dijeron que quieren ser miembros. Digamos que es un tiempo normal para decir, pues mira, lo que tenía que ver ya lo vi. Y estoy de acuerdo, esta es una iglesia bíblica, yo quiero ser miembro, punto. O no, lo que tenía que ver ya lo vi. No me conviene mucho esta iglesia porque no es bíblica. No, lo que dice la palabra no hacen. Entonces me voy a buscar una iglesia bíblica. Pues vete, porque faena tienes para que la encuentres. Hay cada vez más dificultad en encontrar una iglesia bíblica. Es importantísimo que escuchemos el mensaje incluido en lo que dijeron los ángeles a los apóstoles, allí en Hechos. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Pero entre esa partida y la venida, recordad que tenía que producirse otra. Y esa era que tenía que venir el Espíritu Santo. Y nos narra la palabra de que ya vino. Desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy está actuando el Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos que ir hacia el mundo con el poder de ese mismo Espíritu del Señor. No es con lo que tú sepas o con lo que tú quieras hacer, es con el poder del Espíritu del Señor y testificar, como nos dice Mateo 28, los 2 últimos versículos, 18 y 19, hasta lo último de la tierra. Termino con estos versículos, Hechos, capítulo 1, los versículos 7 y 8 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí dice en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En nuestra era, podríamos decir en Villarreal, en Castellón, en la Comunidad Valenciana, en España, en Europa y hasta lo último de la tierra. Y allí es donde empieza el tema de misiones otra vez. Hasta lo último de la tierra, pastor. ¿Tú crees que yo voy a poder ir a China a predicar? No sé ni siquiera el idioma. Pues hay hermanos que saben chino y que quieren irse como misioneros allá. No lo entiendo, pero quieren hacerlo porque es su llamado. Pues intentemos nosotros formar parte de eso. ¿Cómo? Metiéndonos en misiones, comprometiéndonos. Pero si no lo hacemos, ¿con qué cara digo yo? Oh, yo soy miembro de la iglesia, ya. ¿Y cómo lo demuestras? Bueno, mejor no soy miembro, no quiero tener compromiso. Como decirle a la novia, cariño, yo te amo, pero no me quiero casar, porque yo no quiero compromisos. Pues, ya tú. Pero las responsabilidades están puestas. El Señor Jesucristo vino para salvarnos. ¿De qué manera tenemos que actuar? Pues de la misma manera como Él se entregó por nosotros, obedeciendo al Padre, incluso hasta la muerte, y muerte de cruz.